tardes, Tercera Guerra Mundial, sanciones que son veneno de arsénico y ganar la guerra como condición indispensable para obtener la paz. Algo que parece desde luego, bueno, pues paradigmático. Estos son solo algunos de los titulares que nos ha dejado hoy Josep Borrell en su comparecencia en el Parlamento Europeo, en un evento para recordar que ya se cumple casi un año de la guerra. Borrell ha dicho que la guerra va a ser larga y que para alcanzar la paz hay que ganar la guerra, pero a su vez ha dicho también que quiere que Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, negocie con Putin. Borrell incluso se ha aventurado a decir que estamos entrando en una fase decisiva para la guerra, una fase que llegará en primavera-verano, y sugiere que los líderes europeos fueron unos ingenuos al tardar tanto en decidirse sobre el envío de tanques por si eso involucraba al viejo continente en la guerra. Dice que hemos dado tanques y que no ha habido ninguna tercera guerra mundial. Escuchen a Borrell sin pelos en la lengua. No tengo ningún ardor guerrero. No me gusta la guerra. Claro, prefiero la paz. Y para alcanzar la paz tenemos que seguir apoyando militarmente a Ucrania. Para ganar la paz, primero hay que ganar la guerra, porque la guerra va a ser larga. Y pedir al secretario general que inicie, si puede y quiere, un proceso de mediación, de interlocución, en el que hasta ahora todo el mundo ha fracasado, porque todo el mundo que ha hablado con Putin ha vuelto con el mensaje de que quiere continuar esta guerra hasta conseguir sus objetivos militares. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos, pero lo hacen, y lo hacen de una forma irreversible. El 45% de la dependencia tecnológica de Rusia es con respecto a Europa. Sus fábricas de coches y aviones están trabajando han perdido el 80% de su capacidad. Sí, el rublo es fuerte artificialmente, pero la economía rusa va a pagar un precio altísimo por esta guerra. Ingresos por hidrocarburos. El propio ministro de Hacienda ruso decía hace 2 días que en enero son el 46% más bajos que en enero del año pasado. El déficit público ruso está explotando. Es 14 veces más alto en enero del 2023 que en enero de 2022. Han perdido su principal cliente energético, que somos los europeos, y no lo volverán a tener. Y no va a ser fácil, casi imposible, encontrar un cliente alternativo para su gas porque China está demasiado lejos de nuestro price cap, que es un gran éxito político porque ha conseguido reducir los ingresos de Rusia y no alterar el mercado petrolero mundial. Putin ya ha perdido la batalla de la energía, porque esta primavera y verano será decisiva. La guerra se va a decidir en esta primavera y verano. Y hemos estado demasiado tiempo discutiendo si dábamos o no dábamos los famosos Leopard. Mientras tanto, Rusia preparaba su ofensiva. Hemos estado demasiado tiempo discutiendo decisiones que tenían que haber llegado antes, temerosos de que nuestra involucración en la guerra nos condujera a una pseudo-beligerancia. No, nos hemos anunciado que daremos carros de combate y no ha habido ninguna tercera guerra mundial. Hoy esa sesión en el Parlamento Europeo para hablar de la guerra no se ha desarrollado en condiciones normales. De hecho, un altercado con manifestantes que han irrumpido en el hemiciclo ha obligado a suspender temporalmente esa sesión. El ponente ha sido interrumpido por unos gritos, por unos papeles que alguien ha tirado desde arriba a los diputados y se ha suspendido temporalmente la sesión. Los manifestantes han pedido libertad, aunque no hemos alcanzado a escuchar pues lo que estaban realmente diciendo, pero sí la palabra freedom, libertad. Se ha pedido incluso a todos los diputados que salgan del hemiciclo. Lo que han hecho desde el Parlamento Europeo es suspender temporalmente esa sesión tan importante donde se estaba hablando y donde ha hablado también Borrell y von der Leyen sobre ese año que ya se está casi cumpliendo de la guerra. Hoy parece que en Europa se hayan puesto de acuerdo para hablar de guerras mundiales, no solo porque lo ha dicho también Borrell, diciendo que no ha habido ninguna tercera guerra mundial y se han mandado los tanques. La cuestión es que hoy también el secretario de Defensa británico ha comparado lo que está pasando ahora en el este de Ucrania con la Primera Guerra Mundial. Dice que entonces los avances en las batallas se medían por metros con un nivel muy elevado de bajas. E insiste en que Rusia ahora está intentando avanzar en el este de Ucrania con un nivel de desgaste parecido al de la Primera Guerra Mundial, con tasas de éxito que se miden en cuestión de metros y no de kilómetros.
Bueno, por cierto, volvemos a Borrell, porque la respuesta de Rusia a Borrell ya está aquí. Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha criticado con especial ahínco el hecho de que Borrell, ha insistido en la diplomacia, pero a su vez también en seguir mandando ayuda militar y armas a Ucrania. En tono irónico ha dicho que sí, que esa es la única manera en que debe de actuar un verdadero diplomático, fomentando el envío de armas mientras habla de diplomacia. Y en tono sarcástico también ha dicho que sí, que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea y nadie más quien debería repetir que Rusia es el enemigo eterno de Europa y quien debería llamar a la guerra en un final victorioso. Bueno, y de nuevo ha hablado Jens Stoltenberg. El secretario general de la OTAN insiste en que hay que seguir aumentando la munición que se manda a Ucrania, básicamente en las mismas líneas del discurso de Borrell. Ha reconocido de nuevo que eso está consumiendo una enorme cantidad de municiones de los aliados y agotando las reservas de Occidente. Ministers also addressed ways to boost industrial capacity and replenish stockpiles of armaments and munitions. NATO allies are providing unprecedented support to help Ukraine push back against Russia's aggression. At the same time, this is consuming an enormous quantity of allied ammunition and depleting our stockpiles. Allies agree on the need to work hand in hand with the defence industry to ramp up our industrial capacity. We are ready and we are reviewing NATO capability targets for munition stockpiles. And I welcome the important multinational projects agreed by allies today. These include a project on ammunition warehousing, which will support the pre-positioning and stockpiling of allied ammunition, as well as a project on ground-based air defence. Stoltenberg también ha anunciado que los países de la OTAN están aumentando la producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros y que necesitan aumentar todavía más esa producción para ayudar a Ucrania contra Rusia. Dice que ahora la guerra es más bien un conflicto de desgaste y de logística. Artillery shells, the 155, is now increasing, and that enables us to both replenish our own stocks, which we have depleted, but also to continue to provide support to Ukraine. We also do this by working together. Allies are jointly addressing the need to also joint procurement to make big orders from the industry, to utilize the economy of scale and to place bigger orders and to give the defense industry the long-term demand and the long-term contracts. So yes, things are happening, but we need to continue, we need to step up even more because there is a big need out there to provide Ukraine with ammunition. This is now becoming a grinding war of attrition, and a war of attrition is a war of logistics, and therefore this is so crucial for our ability to ensure that Ukraine wins, is able to retake territory and launch offensives that ensures that it's able to win the war and to prevail as a sovereign independent nation. Bueno, ya tenemos información sobre quiénes eran esos manifestantes, esos protestantes que habían entrado al hemiciclo, al Parlamento Europeo, para interrumpir la sesión donde hoy se estaba hablando del año que ya está prácticamente cumplido de guerra. Se trata de un grupo de kurdos que ha interrumpido, como les estábamos contando y mostrando, el Parlamento Europeo hoy en Estrasburgo, protestando y exigiendo la libertad del político kurdo encarcelado Abdullah Öcalan. Öcalan es el fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que ha estado detenido durante más de 20 años en Turquía por cargos de terrorismo. Así que, bueno, ahí lo pueden ver ustedes. Les recordábamos que antes estábamos diciéndoles que los gritos, se escuchaban entre esos gritos las palabras libertad, freedom. Así que ahí tenemos la respuesta, un grupo de kurdos que piden la libertad de un político que lleva 20 años encarcelado. Chiedo scusa. Ok.
Y atención a lo que ocurrió anoche. 4 cazas rusos se acercaron mucho al espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá. De hecho, el Pentágono llegó incluso a actuar y mandó sus propios aviones de combate para contrarrestar los 4 cazas rusos. Sin embargo, esos cazas no llegaron a ingresar dentro del espacio aéreo estadounidense y canadiense. Fuentes de Bloomberg han asegurado que se trata de un encuentro rutinario y que no está relacionado con los ovnis derribados en los últimos días. De hecho, dicen que la actividad rusa en esa zona ocurre con regularidad y que no se considera ni una amenaza ni una provocación. Sin embargo, reconocen desde el Comando de Defensa del Espacio Aéreo norteamericano que habían anticipado esa actividad rusa y que estaban preparados para interceptarla. Y es que desde el comando han recordado que desde 2007 se han interceptado aviones rusos entre 6 y 7 veces cada año. La noticia llega después de que 2 cazas holandeses interceptaran aviones militares rusos cerca del espacio aéreo de Polonia este mismo lunes. Bueno, vamos a analizar el discurso de Borrell y esta última noticia que les contábamos respecto a cazas rusos. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, Luis, no sé si has podido escuchar el discurso hoy, esta mañana, de Josep Borrell, y si no, bueno, de todas formas aquí en el informativo también hemos dado un fragmento resumido de todos los principales mensajes, pero si has podido escucharlo habrás visto que Josep Borrell ha transmitido un mensaje mucho más agresivo, más duro, con palabras muy explícitas, hablando de veneno con base de arsénico cuando habla de las sanciones, hablando de que Putin ya ha perdido la batalla energética. ¿Por qué Borrell está pronunciando unas palabras así de agresivas cuando estamos ya a punto de cumplir un año de guerra y muchos creen, bueno, muchos dicen también que Rusia, bueno, por el momento tampoco está derrotada? Bueno, yo la verdad te he de confesar que a mí la dureza, ¿no?, de las palabras de Borrell me han sorprendido, sobre todo viniendo del jefe de la diplomacia europea. Yo esperaba que utilizara unos términos rotundos, pero no tan extremos, es decir, llegando incluso a mencionar bueno, hemos mandado tanques, no ha estallado la Tercera Guerra Mundial. Es decir, yo creo, por lo menos en mi opinión personal, yo creo que un jefe de una diplomacia comunitaria, en este caso, no debería utilizar términos tan rotundos o incluso tan agresivos. Dicho esto, sí que es verdad que en el Parlamento Europeo teníamos esta semana y tenemos durante el día de hoy esa aprobación del último paquete de sanciones por valor de 11.000 millones de euros a Rusia, y aquí yo sí comparto esa afirmación de Borrell de que son como una especie de veneno lento, ¿no? Es decir, las sanciones económicas no causan, en algunos casos sí, pero muy de manera minoritaria, no causan efectos de un día para otro. Es decir, las sanciones que se van imponiendo necesitan tiempo para ir asentándose y para ir calando en la economía o en el resto de sectores sobre los que se imponen. Con lo cual, ahí sí que es verdad que por esa parte Borrell, entre comillas, tendría razón y su discurso pues sería totalmente aceptable. Yo creo también que en parte la rotundidad e incluso la cierta agresividad del lenguaje de Borrell se explica por esa reunión también que se está produciendo en la OTAN, ¿no?, en la que se va a debatir el envío de mayor armamento a Ucrania, pero se excluye la posibilidad de enviar cazas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé hasta qué punto también Borrell ha utilizado esta afirmación o esta intervención que ha tenido como mecanismo de presión hacia los países de la OTAN, insistiendo en la necesidad de incrementar la provisión de armamento. Él, claro, ha llegado a decir algo así como que, bueno, los países europeos tienen armamento que está cogiendo polvo en los cuarteles. Bueno, en parte sí, en parte no. Es decir, tampoco Europa puede desarmarse para dar toda la capacidad armamentística que posee a Ucrania, porque eso podría provocar que a la larga Europa también quedara indefensa. Con lo cual, yo creo que en parte la rotundidad de Borrell se explica por este debate que también se está suscitando en el seno de la OTAN, pero yo creo que se ha extralimitado un poco en cuanto a la gravedad de esa afirmación, que puede sonar un poco voy a decirlo, la palabra que tengo en la mente, estaba buscando una palabra un poco más políticamente correcta, pero un poco a mí me sonaba como de matón, ¿no? Bueno, ¿y qué? Hemos mandado armamento y no ha estallado la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que precisamente un jefe de la diplomacia debe cuidar un poco las expresiones que hace, sobre todo de cara al público, precisamente porque quien está enfrente es Rusia, y todo esto podría llevar a una nueva
bueno, a una mayor escalada y a una mayor intensificación de los conflictos que ya tenemos, sobre todo con Rusia en base a Ucrania. Luis, por cierto, todo lo que ocurre en un momento de escalada de tensión como tenemos ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos debe ser mirado con lupa. Y es que en las últimas horas ha ocurrido algo que, bueno, en titulares no solemos ver, pero que nos insisten los que saben que es algo rutinario. Estamos hablando de, bueno, la circulación de 4 cazas rusos por territorio cercano al espacio aéreo norteamericano, de Estados Unidos y de Canadá. No han llegado a ingresar dentro del espacio aéreo, pero sí que se dijo por parte del Comando de Defensa del Espacio Aéreo norteamericano que estaban preparados para interceptar esos cazas en el caso de que llegaran a ingresar en el espacio aéreo. Se dice que esto ocurre y que merodean por ahí los cazas rusos 6 o 7 veces incluso al año. Llegan a decir que son interceptados 6 o 7 veces al año desde 2007, pero ¿hasta qué punto esto es normal? Algo que no debería hacernos pensar que puede tener que ver con la escalada de tensión que hay ahora mismo entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, esto ahora lo vemos todo desde una óptica un poco más sensible, ¿no? Porque precisamente tuvimos toda la situación de los globos espía de la semana pasada, pero sí que es verdad que en términos militares estas misiones de sobrevuelo, de vigilancia, sobre todo de las zonas que son más cercanas a las fronteras de los estados, tanto fronteras marítimas como aéreas, son normales. Por ejemplo, pensemos la importancia que ello tiene, un poco por entender que esto es algo normal o que puede ser normal en el día a día de los estados, y que es verdad que, claro, nos sorprenden porque no son cuestiones que tengamos todos los días sobre la mesa y puede que ni siquiera seamos conscientes de lo que sucede. Pero sí que estas misiones de reconocimiento, de sobrevuelo de ciertas áreas, bueno, siempre y cuando no entren en el espacio aéreo de otro país, son totalmente legítimas, son totalmente normales. Y el ejemplo que yo iba a poner, que precisamente es el que, pues por una visita que yo realicé, aquí hablo un poco de la experiencia personal, pensemos simplemente en la importancia que tienen esas misiones de sobrevuelo en ciertas zonas del Mediterráneo, que pueden ser incluso colindantes con aguas o con el espacio aéreo de países no OTAN del norte de África, por ejemplo, con aguas y el espacio aéreo marroquí y argelino, para ciertas misiones como por ejemplo del control o interceptación de flujos de narcotráfico o flujos de trata de personas en el ámbito del estrecho. Bueno, estas labores que en este caso ejemplifican muy bien el por qué se pueden producir, se producen en cualquier otra zona del globo. Sí que es verdad que al final, como decíais, que el NORAD, el comando norteamericano, estaba preparado para actuar, es decir, yo creo que en este caso no había ninguna intencionalidad, o por lo menos el objetivo no era el mismo que el de los globos que veíamos la semana pasada, como decía, porque precisamente es algo que la fuerza estadounidense estaba preparada para ello, que Rusia no ha invadido ningún espacio aéreo, pero bueno, también es verdad que en un contexto de guerra como el actual, pues todo lo vemos, como decías, con una mayor lupa o con una lupa de mayor espectro, ¿no? Además, también hemos tenido noticia de que se ha producido algo parecido en la zona de Polonia. Aquí, ¿por qué Polonia? ¿Por qué Lituania? Bueno, pues porque ahí hay un territorio que es ruso, que está rodeado de territorio OTAN y de territorio europeo, que es Kaliningrado, que bueno, pues viene un poco de esa reminiscencia o de las consecuencias del reparto territorial después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que a día de hoy es un territorio ruso que está rodeado por territorio y por tanto, bueno, pues obviamente ahí sí que se pueden producir ciertas maniobras que pueden llevar a que se invada, entre comillas, el espacio aéreo. Más allá de eso, lo que se suele hacer es que la Fuerza Aérea Nacional, que está encargada de la vigilancia de esa zona. Bueno, parece que estamos teniendo algún problemilla de conexión con Luis Rodrigo. De todas formas, bueno, ya nos estaba comentando que es algo normal, es algo incluso, bueno, rutinario, como también les comentábamos nosotros, pero por supuesto que tenemos que hacer también esa labor como periodistas, como medios de comunicación, para saber hasta qué punto estos titulares que son tan llamativos, pues entran dentro de lo usual, de lo normal. Vamos con más asuntos, porque de una guerra militar vamos a una guerra comercial. Esa es la que de momento existe entre China y Estados Unidos, pero ¿quién la va ganando? Ray Dalio, el famoso inversor, dice que es China la que está saliendo victoriosa. Marta Isern.
China está ganando la guerra comercial contra Estados Unidos. Así de contundente se ha mostrado el gran gurú de las inversiones, Ray Dalio, en medio del aumento de las tensiones entre ambas potencias estos últimos meses. Sin embargo, Dalio no cree que esta guerra comercial escale a un conflicto militar, aunque el año pasado sí advirtió de que ambos países estaban peligrosamente cerca de una guerra militar, pero consideraba que Estados Unidos estaba al borde de un conflicto con el gigante asiático. Aunque se mostraba confiado en no cruzar el borde, en no ir más allá del límite, parece que ahora está cambiando ligeramente su perspectiva. Lo que ve Ray Dalio es un entorno en el que el yuan comienza a usarse de forma más extendida en el comercio internacional y dice que los ganadores de esta confrontación entre ambas potencias serán quienes puedan acceder a los bienes y servicios de ambas. China y Estados Unidos acumulan no pocos enfrentamientos sobre temas que incluyen derechos humanos, comercio y también competencia por tecnología y mercados. Las relaciones han alcanzado un nuevo punto de tensión con ese supuesto globo espía chino que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense. La administración Biden también sigue adelante con los planes para frenar el acceso de China a la tecnología más avanzada en materia de chips semiconductores y está intentando que países aliados hagan lo mismo, como es el caso de Japón o de Países Bajos. También está trabajando para disminuir la dependencia de Estados Unidos en China, pero para él el desafío es mucho mayor para Estados Unidos en su propia casa. Menciona el deterioro de la infraestructura, la educación, el conflicto político, el liderazgo, junto con la crisis de los opiáceos y una creciente división entre pobres y ricos. Asegura que todos estos factores son síntomas de declive y de esta forma concluye que la principal amenaza para Estados Unidos es interna, no China. Muchas gracias, Marta. Y hablamos ahora de Europa de nuevo, porque parece que la pandemia ha terminado ya, pero empiezan a surgir las primeras dudas legales sobre la compra de vacunas por parte de la Comisión Europea. Y es que ahora, fíjense, el New York Times ha demandado a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, por ocultar sus mensajes con el consejero delegado de Pfizer. El periódico estadounidense dice que la Comisión tiene la obligación legal de hacer públicos esos mensajes porque podrían contener información sobre los acuerdos firmados entre Europa y Pfizer para comprar millones también de vacunas por miles de millones de euros. El periódico cree que en esos mensajes hay contenido crítico y que por eso en numerosas ocasiones von der Leyen se ha negado a mostrarlos. Para entender toda esta saga hay que entender que fue von der Leyen la que mantuvo conversaciones y reuniones con los primeros directivos de todas ellas, de todas estas farmacéuticas, de manera constante. Un periodista, Alexander Fanta, pidió acceso a los mensajes entre von der Leyen y los directivos de las farmacéuticas. Claro, se dio contra un muro. Y eso llevó a la defensora del pueblo europeo a acusar a la Comisión de no haber hecho todo lo que debería tras recibir esa solicitud de acceso a la información. El New York Times ahora dice saber que von der Leyen esconde algo y ya en un artículo de 2021 el diario aseguró que entre el CEO de Pfizer y von der Leyen se había llegado a establecer un vínculo. La cuestión es en qué medida ese vínculo determinó la relación comercial entre Pfizer y la Comisión Europea. China sigue causando pánico en el mercado por el efecto que podría tener sobre la demanda de petróleo su reapertura económica. La última advertencia la ha lanzado la Agencia Internacional de la Energía, que ha disparado sus previsiones de demanda para 2023. Concretamente, las ha aumentado en 500.000 barriles diarios para el primer trimestre de este año y la mitad de esa cantidad para el año completo. Es decir, que creen que la demanda de petróleo subirá en 2 millones de barriles diarios en total en 2023, hasta una media de 101,9 millones al día. La Agencia Internacional de la Energía asegura que la reapertura de China va a dar un impulso bienvenido a la apática economía mundial y recalca que el país está listo para reanudar su papel establecido como principal motor del crecimiento de demanda mundial de petróleo. La emblemática tubería entre Portugal, España, Francia y Alemania podría estar en peligro por una cuestión de definiciones, la tubería de hidrógeno verde. Hablamos de la definición de este concepto, del hidrógeno verde. Francia sigue presionando para que la energía nuclear se considere una fuente limpia de hidrógeno, pero si no lo consigue se pondría en peligro la viabilidad financiera de infraestructuras como esa tubería Barmar, también conocida como H2Med, a pesar de que el proyecto del canal de hidrógeno se ha promocionado durante visitas de altísimo nivel en las últimas semanas.
El lunes se tomó la decisión de otorgar una primera exención para el hidrógeno de origen nuclear. Mini victoria para Francia, y eso podría implicar que el que ahora el que haga negocio con la tubería del hidrógeno sea Francia y no tanto España. Y ya vamos a cuestiones económicas. El dato de inflación de ayer fue un poco insípido para los mercados financieros. Decepcionó con ese 6,4% respecto a las expectativas del 6,2%, pero supuso una ligera desinflación respecto al dato de diciembre, si no tenemos en cuenta el dato revisado. El mercado tampoco se llevó una gran sorpresa, ni para bien ni para mal, pero esa inflación del 6,4% todavía está a más de 4 puntos del objetivo de la Fed. Y ahora son dos voces con mucho peso en Wall Street las que han salido a decir que el problema de esto no está en la inflación actual, sino en la otra parte, en el objetivo del 2% que tiene la Fed. Han sido el que están viendo ustedes en pantalla, el economista El-Erian y el profesor Rogoff. Este último, de la Universidad de Harvard, que también, por cierto, fue economista de la Fed, dijo ayer que en su momento se debió poner el objetivo de inflación en el 3% y no en el 2%, pero que ahora, claro, ya no se puede cambiar, porque hacerlo implicaría dar el mensaje de que puedes cambiarlo más veces. El economista El-Erian también ha criticado esto, dice que la Fed se ha comprometido con un objetivo de inflación que va a ser difícil de alcanzar. Insiste que es muy difícil cambiar también un objetivo cuando llevas tanto tiempo sin tocarlo y cree que en el momento en el que lo cambias, tu credibilidad sufre un duro golpe. Para El-Erian, si la Fed volviera a sentarse a día de hoy para restablecer el objetivo, deberían situarlo en el 3 o el 4%, es decir, el doble. Y después de los números de ayer del IPC, los gestores y analistas de todo el mundo están actualizando sus previsiones y ajustando cálculos para poder adelantarse a qué va a hacer la Reserva Federal. Uno de ellos es Deutsche Bank, que ahora cree que la Fed no va a subir tipos hasta el 5,1%, como creía anteriormente, sino que lo va a hacer hasta el 5,6%. Y es que desde el banco alemán creen que Powell va a sorprender con dos subidas más de tipos de 25 puntos básicos, una en junio y otra en julio. Parece que el mercado se empieza a creer ese famoso dot plot de la Fed y que incluso va más allá que ese documento. Bueno, ¿se acuerdan de Ross Gerber, analista estadounidense que hemos entrevistado aquí en alguna ocasión en Negocios Televisión? Bueno, pues fíjense porque Gerber, que ha sido un fiel inversor alcista en Tesla, ahora quiere ser miembro del Consejo de Administración, básicamente para salvar a Tesla. Según Bloomberg, Gerber se lo habría pedido al asesor general de la compañía, a Brandon Ehrhart. La empresa de Gerber, Gerber Kawasaki, cuenta con 440.000 acciones de Tesla y él mismo, de manera personal, tiene también títulos de la compañía. Gerber ha sido abiertamente crítico con Musk en numerosas ocasiones. Ha reconocido que le parece que las ventas de acciones de Musk y la mala comunicación que ha tenido han hecho mucho daño a la empresa. De hecho, llegó a decir que Musk ha roto la acción de Tesla. Y también dijo que si Elon Musk le escuchara durante 5 minutos, podría arreglar la situación. Hoy en el ámbito empresarial, ING ha presentado resultados en España y en Portugal, donde ha obtenido un beneficio de 208 millones de euros en 2022, lo que supone una mejora del 14% frente al ejercicio anterior. Así, el banco bate de nuevo el beneficio récord de 2021 y durante la presentación de resultados, su consejero delegado, Ignacio Juliá, ha destacado que la entidad ha cerrado el año pasado con 256.000 nuevos clientes, que les ha permitido superar la barrera de los 4 millones. Así ha explicado el motivo del crecimiento de ING en 2022. ¿Y de dónde viene esta rentabilidad? Pues al final viene de lo que podríamos decir son las dos grandes ventajas competitivas de nuestro modelo de negocio. El primero, el entender esa relación personal y digital con nuestros clientes, que lo que nos lleva es a seguir creciendo los ingresos año a año. Cada vez tenemos más clientes que cubren todas sus necesidades o cada vez más necesidades con nosotros y que lo que nos ha permitido es que en el año 2022 suban los ingresos
un 14% después de haberlo hecho un 12% el año anterior. Bueno, estamos muy pendientes porque enseguida está previsto ya que empiece a hablar la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Lo va a hacer en la presentación del informe anual del Banco Central Europeo de 2021. Va a ser enseguida, insistimos, pero antes vamos a analizar un poco el contexto de mercado actual con Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Fancy CAF. Rafael, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, seguimos hablando de inflación y del dato macro, que desde luego es el dato de la semana, el dato de IPC que conocimos en el día de ayer. Y hay algunos expertos, como Elerian, por ejemplo, el economista, el famoso economista, que dicen que más bien el problema de todo, bueno, no está tanto en lo alta que está la inflación, que también, sino en que estamos comparándola con un objetivo que a lo mejor es un poco erróneo. Dicen que el objetivo de la FED de la inflación no debería estar en el 2%, sino más bien en el 4%. ¿Cómo ves esta afirmación de Elerian? No estoy muy de acuerdo con él. Yo creo que quizás un 2% es un objetivo quizás demasiado agresivo y considerar que un objetivo de inflación del 2% quizás es un poco bajo, pero considerar que la inflación, el objetivo de inflación debe ser un 4%, pues tampoco es correcto, porque si estamos hablando de inflaciones en el entorno del 4%, bueno, pues tenemos que darnos cuenta que absolutamente sueldos y salarios deberían subir todos los años en el horizonte del 4%, las inversiones o las rentabilidades que todos los accionistas buscarían a cualquier tipo de inversión tiene que rondar mínimo el 4 o 5%, así como las inversiones de los fondos de inversión. Digamos que entraríamos en una espiral donde la inflación sería muy fácil que acabara en hiperinflación. Por tanto, yo no creo que un 4% sea justo. Quizás un 2% es bajo, pero desde luego un 4% no estoy en absoluto de acuerdo con él. Bueno, otro tema también es que ahora, claro, teniendo en cuenta pues el dato de inflación y lo que esto puede suponer de cara a los movimientos de la FED, y hay muchos expertos, analistas, gestores que están empezando a hacer sus cálculos y sus previsiones. Y, por ejemplo, hoy hemos contado que Deutsche Bank ha subido su previsión de tasa terminal, es decir, del tipo máximo al que va a llegar la Reserva Federal con esas subidas, y dice que pasa del 5,1 al 5,6%. ¿Tiene sentido pensar, Rafael, que vamos a estar ante un tipo terminal, un tipo máximo en la Reserva Federal bastante más elevado de lo que el mercado incluso llega a pensar? Yo creo que sí. Yo creo que el tipo terminal estará en el entorno del 5,50, 5,60. Yo lo he comentado bastantes veces en esta cadena. Lo que sucede es que Deutsche Bank, al igual que otras entidades financieras, como no les interesaba ese dato, bueno, pues han estado agarrándose a un clavo ardiendo a que quizás a base de intentar decir que los tipos van a estar en el entorno del 4,70, 4,80%, que era lo que ellos preveían, conseguir doblegar a la Reserva Federal. Cuando la pura realidad es que la Reserva Federal va a hacer lo que haga necesario para que la economía norteamericana doblegue la inflación, y estaba muy claro que no iba a doblegar la inflación si no subía los tipos de interés en el entorno del 5,40, 5,50. Probablemente, no sé si llegaremos al ejemplo de Bullard, que comentaba que los tipos llegarían al 6%, pero la pura realidad es que un 5,50, 5,60 siempre ha sido bastante más acorde con la realidad que lo que pretendía el mercado de un 4,70, un 4,80. Bueno, por cierto, también, Rafael, hace un momentito y medio ha salido un dato muy importante en Estados Unidos, dato de ventas minoristas. No sé si has podido echarle un vistazo, pero de todas formas, en términos mensuales, las ventas minoristas han subido un 3%. Ya hablábamos ayer aquí en Negocios Televisión de que se esperaba un muy buen dato, pero no sé si hasta ese punto es lo que estaban estimando los expertos. 3% de aumento, de crecimiento de las ventas minoristas mensuales, en términos mensuales, en enero. Se esperaba una subida del 1,8%. ¿Qué te parece el dato y qué es lo que hay detrás? ¿Qué es el contexto de esa subida del 3%? Es un dato al final adelantado, ¿no? Un poco de cómo va el sector consumo en Estados Unidos. Bueno, pues lo que viene a decir es que efectivamente, si el dato adelantado del consumo es incluso superior a la expectativa, cuando nos estamos encontrando con que la tasa de desempleo está en mínimos históricos desde hace 50, 55 años y no hay manera de conseguir que la subyacente baje a un ritmo elevado, porque parecía que iba a bajar 3 décimas y solamente ha bajado 1 décima, igual que la inflación, pues eso da alas a que el señor Jerome Powell pues tenga que subir los tipos de interés, desde luego, mucho más rápido y mucho más de lo que estaba previsto. Que el mercado todavía quiera pensar que a lo mejor realiza alguna rebaja de tipos en el año 2023 solamente obedece a que hay muchísimas gestoras que están interesadas en que los tipos de interés bajen para ganar ellos dinero con la renta fija. Pero la pura realidad es que hasta el año que viene no van a dar
no va a haber bajadas de tipos y probablemente Jerome Powell se vea obligado a meter a Estados Unidos en una recesión para evitar eso, que el consumo siga creciendo a pesar de que la inflación sigue subiendo. Bueno, y hablando ya de mercados, están ahora mismo cayendo los futuros del Nasdaq y del S&P, en definitiva de Wall Street, cayendo un 0,5, bueno, 0,6% ya casi el Nasdaq, 0,5% el S&P 500. ¿Crees que va a ser esta jornada una jornada en negativo para Wall Street? ¿Y cuál podría ser el motivo, después sobre todo de este dato de ventas minoristas que hemos conocido? Claro, va a ser una sesión de bajadas fundamentalmente porque el mercado se tiene que dar cuenta que efectivamente Jerome Powell va a seguir subiendo los tipos de interés en las próximas reuniones y eso obviamente pues va a perjudicar claramente a los mercados, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en un entorno de enorme volatilidad porque tan pronto el mercado entiende que van a subir los tipos de interés durante más tiempo y más de lo que ellos estiman y, por tanto, eso es perjudicial para las bolsas, como en un momento determinado cualquier declaración de Jerome Powell o alguno de los miembros de su comité que haga algún gesto diciendo que probablemente las subidas están a punto de terminar, hacen que el mercado suba. Por tanto, lo que va a haber es mucha volatilidad y lo que sí que tenemos es siempre una buena excusa para decir por qué el mercado sube o el mercado baja. Es Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Fancy Cap, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Y vamos ya a, contarles un poquito más ese dato que ya les avanzábamos en esta entrevista con Rafael Ojeda. Ventas minoristas que se disparan, crecen un 3% en enero respecto al 1,8% que se esperaba. Javier del Valle, ¿ya has podido estudiar un poquito más en detalle el informe de las ventas minoristas que hemos conocido hace apenas unos minutos? ¿Qué te dice ese crecimiento tan fuerte de las ventas minoristas? ¿Es un indicador adelantado de cómo puede estar la economía de los Estados Unidos, de que se descarta la recesión ya? Bueno, Marta, lo primero, ayer en el cierre de Wall Street analizábamos el último informe de Bank of America, donde, fíjate cómo está acertando últimamente Bank of America. Ya en el último mes, en cuanto a ventas minoristas, también dijeron que íbamos a tener unas ventas minoristas en términos negativos, fue del -1 más o menos, menos 1,1% revisado, y ahora volvemos a tener un incremento fuerte en las ventas minoristas del 3% en el mes de enero de 2023. Fijaros que Bank of America compartió hace unos días ya el uso de crédito, sobre todo en todos sus clientes, de tarjetas de crédito y débito. Estamos viendo cómo se disparaba en enero el uso de tarjeta de crédito y débito, por tanto el consumidor estaba preparado para consumir y también para tirar más de deuda. Estimaban que más o menos las estimaciones de las ventas retail fuesen muy superiores, que la economía volviese a tener un repunte en cuanto a consumo minorista, y así ha sido. Tenemos aquí el informe un 3%. Claro, esto se puede tomar como una buena noticia y una mala noticia. Es como tiene dos lados de la moneda. Por un lado, la buena noticia es que el consumo se reactiva. También es verdad que Bank of America, por ejemplo, decía, vamos a tener un dato superior al normal porque en enero de 2022 tuvimos una reducción de la demanda debido a la segunda variante del COVID, la variante del COVID Omicron, y eso redujo bastante la demanda en cuanto a ventas minoristas. Eso sí va a ver reflejado en este mes de enero, sin embargo también se está viendo reflejado que la gente está cada vez más optimista, no solo porque se está hablando cada vez más de soft landing, los medios de comunicación ya dicen que esto va a conseguir salir adelante sin ninguna recesión, los propios bancos centrales hablan del propio soft landing, eso a la gente le da confianza. Y claro, eso hace que la gente salga a consumir más, también por el mes en el que estamos. Enero suele ser un mes donde hay bastante consumo debido a las fiestas y debido al mes en el que te encuentras de inicio de año. Sin embargo, por otro lado tienes una mala noticia, y es que la mala noticia es que con el dato de inflación que teníamos ayer, que conocíamos ayer, cómo la inflación todavía sigue siendo bastante persistente y no baja al ritmo que le gustaría a la Reserva Federal, estas ventas retail no ayudan, estas ventas minoristas no ayudan, y la Reserva Federal las está mirando, porque si se dispara mucho el consumo y se vuelve a recalentar mucho la economía, eso se va a traducir en mayor inflación, y mientras las condiciones financieras sigan flojas y los discursos de Powell sean dubitativos y muy suaves, eso va a continuar siendo así y nos vamos a topar con un problema otra vez mayor, que será una inflación que no consigue bajar al ritmo que queremos. Hoy en España, por ejemplo, conocíamos esa inflación subyacente del 7,5%, por tanto un problema que todavía no hemos solucionado. Si miramos los detalles, aquí tenemos la tabla que nos muestra las diferentes categorías. Nos tenemos que fijar en esta columna de aquí donde pone One Month Total,
y aquí podemos ver los cambios porcentuales con respecto a 2022. ¿Dónde estamos viendo incremento de las ventas minoristas, del consumo? Bueno, pues estamos viendo incremento en la parte de sobre todo servicios de comida, vemos un 6,7% de incremento. Sí que es verdad que en parte de vehículos a motor y compras de nuevos coches todavía no vemos un incremento muy fuerte, 2,8%, a pesar de que ya el Manheim Index, que es uno de los índices que mide el precio adelantado de los vehículos usados, ya está empezando a incrementar otra vez. En temas de muebles de hogar estamos viendo un incremento del 4,5%, en electrónica sí que vemos una caída en las ventas, menos 6,5%, y destacar también el incremento en los servicios de comida y lugares de consumo de comida rápida y de bebida, un 24%. Así que unas ventas de consumidor muy fuertes, ventas minoristas muy fuertes, buena señal para el consumo, mala señal para la FED, que tiene más trabajo por delante. Bueno, pues Javier del Valle, muchísimas gracias por traernos todos esos detalles y el trasfondo que hay tras ese dato de ventas minoristas, que ha subido un 3% y que desde luego pues nos da mucho que pensar sobre el buen estado de salud de la economía estadounidense. Gracias, Javier, y nosotros enseguida nos despedimos, pero recuerden que es que ahora enseguida, a partir de las 3 de la tarde, habla Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Se esperaba que lo hiciera un poquito antes, pero parece que se ha retrasado esa comparecencia. Lo va a hacer por la presentación del informe anual del Banco Central Europeo de 2021. Enseguida, en cuanto comience, les pondremos aquí, como siempre, esa retransmisión en directo de la comparecencia de Christine Lagarde. Nosotros ya nos despedimos, donde, bueno, pues en un día donde en este informativo hemos hablado mucho del discurso de Borrell, hemos preguntado a expertos, entre otras cosas, bueno, ¿a qué se debe esa agresividad? Y, por ejemplo, nos decía que puede ser un intento de mandar un mensaje a la OTAN, que hoy se estaba reuniendo en esa reunión de ministros de defensa, donde entre otras cosas se estaba hablando de si mandar o no mandar los cazas. Nos decía el experto que parece que está bastante descartado la opción de mandar cazas, pero que igualmente, bueno, pues es un mensaje de Borrell para que recuerden que, bueno, como ha dicho él mismo, se han enviado tanques y no ha habido tercera guerra mundial. La cuestión es por qué Borrell dice esto y utiliza este concepto tan grave como el de la tercera guerra mundial de una forma tan, bueno, pues explícita, como, bueno, por decirlo así de alguna manera. Nosotros nos despedimos ya, volvemos enseguida con Rolling Stocks y con esa comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. No se lo pierdan y muchas gracias.